y dado que la deuda de Pemex es de 98,800, ay no, 98,800 millones de dólares. Servidor pensaba que eran pesos, no, son dólares, es lo que adeuda a Pemex. ¿Y tú quieres que demos 100 pesos? Pues vamos a contribuir en algo, vamos a ser solidarios. ¿Vamos a dar $100 mejor? No, entonces los das tú. El gobierno de México lanzó un bono por 12,000 millones de dólares a través del vehículo de inversión Eagle Founding Lux para apoyar a Pemex. Es lo mismo, pero en términos de posicionamiento de las acciones de Pemex, y si hay inversionistas interesados en invertir sobre la base de la paraestatal, y esto llega incluso a tener incidencia en la Bolsa de Valores de Londres. Esta es la historia. El instrumento será gestionado por JP Morgan, Bank of America y el Citibank. Y esta es otra terrible información, audiencia. La extorsión a negocios mantiene su tendencia de crecimiento con un promedio de 32 víctimas por día en la primera mitad del 2025. 32 víctimas por día. Y la gobernadora de Veracruz, Nale, lamentó que se haga escándalo mediático con el caso de Irma Hernández, la maestra jubilada que laboraba como taxista y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves, luego de permanecer 6 días secuestrada. Recalcó que la maestra murió de un infarto. Eso fue lo que pasó, les guste o no. El problema es que la ingeniera Nale debería actuar con precisión y evitar con ello que más veracruzanos sean plagiados, y si les da un síncope cardíaco por aparecer en una foto con 12 sujetos enmascarados, pues pobre de ellos. Su policía y la ministerial gobernadora tienen que, y sobre todo el área de inteligencia, y sobre todo que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dado que ya la ha visitado Omar García Harfuch, deberían anteponer eso, inteligencia y contrainteligencia, para desmantelar a la mafia veracruzana autora de esta terrible tragedia. Justamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a estos dichos por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien había declarado que la maestra Irma Hernández murió por un infarto tras ser violentada por un grupo criminal. En su conferencia del día de hoy en Palacio Nacional expresó que todo homicidio es lamentable y reconoció que Nale, iba a decir la gobernadora, está haciendo un buen trabajo en Veracruz, al igual que la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Estatal. Voy a citar: todo homicidio y particularmente el de la maestra es lamentable y nosotros no queremos que eso pase en nuestro país. Eso es lo primero y estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios. La presidenta tiene una reunión de seguridad todos los días a las 6 de la mañana. De veras se desgaste como el de su antecesor para atender estos males, pero con todo respeto a la primera mandataria, en Veracruz algo más grave está detrás de este crimen. Claro, dice que sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo o sea derivado de una agresión directa, entonces todo es lamentable y no queremos que eso ocurra en nuestro país. Y por eso, obviamente, pues dice que están trabajando. No, me parece que es una forma de disentir frente a las exposiciones de la gobernadora, porque pues, si la rebasa así en la primera parte de su mandato, todavía no cumple ni un año al frente de los destinos de una entidad que casi con 7,700,000 veracruzanos, pero el crimen está rebasándola en la región norte. Esto me parece que fue en Poza Rica, el crimen de la maestra jubilada, o en el sur-sureste del estado. Es el momento para que ella redoble con firmeza su haber y detener de una vez por todas al crimen organizado. El Consejo General, en otra información, bueno, antes, porque también es de seguridad, especialistas para especialistas resulta imperante que la Fiscalía General de la República en raza como quien esté inmerso en esa tarea, audiencia, se le deben confiscar sus propiedades y entregarlas a la nación para que éstas a su vez se rematen y se apliquen en la importación de medicamentos que cubran las enormes carencias que muestra el país en temas de medicamentos o de vacunas, vacunas contra la rabia que no existen, entre otras cosas.
Bueno, Federico, pues ya tenemos en línea a la diputada local Miriam Saldaña Chaires. Ella es la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Muy buena tarde, diputada, ¿nos escucha? Buenas tardes, agradeciendo el espacio. Diputada, gracias por aceptar esta comunicación. A propósito de los avances de la permanente y el próximo periodo ordinario, como la convocatoria a un extraordinario que se prevé y ya fue anunciado recientemente. Así es, pues con muchísimo trabajo en puertas porque tenemos que sacar adelante todo lo que se está votando en la permanente con los diputados federales y los senadores, todo lo que nuestra presidenta está mandando, entonces lo vamos a atender como es debido. Y además, bueno, pues decirte que actualmente me encuentro en la ciudad de Medellín, visitando cómo se dio el rescate del río Medellín, que es un gran ejemplo que podemos tomar para rescatar nuestro río La Piedad, que sabrás, traigo esa lucha, esa batalla por desentubar este río que sería precioso a cielo abierto atravesando toda nuestra capital. Mire, de este tema le vamos a invitar cuando de vuelta aquí en la capital del país nos acompañe a conocer cómo trabajan las plantas tratadoras. Hay un caso en Tlaxcala con el río Zaguapan, que me parece, y lo inauguró la presidenta Sheinbaum recientemente, una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todo el día llega agua del Zaguapan contaminado, lamentable, cuando hay un cruce con el Atoyac, y como usted sabe, todo eso termina en Valsequillo. Con esta experiencia que usted aplicará para el rescate del río La Piedad, que se encuentra lamentablemente entubado y entiendo pasa por viaducto, ¿le parece compartirla y llevarla hasta esa latitud? Sí, incluso fíjate lo que son las cosas. Río La Piedad no existía anteriormente como tal, sino que se compone del afluente de río Tacubaya y de río Becerra. Estos dos ríos, Tacubaya y Becerra, corren en paralelo, vienen de muy lejos, incluso Tacubaya desde cerca del Nevado de Toluca. Entonces, imagínate, son ríos que vienen ricos en elementos, en minerales para consumo humano. ¿Y qué pasa? Desde sus primeros escurrimientos hay muchas poblaciones, asentamientos irregulares que están vertiendo sus aguas negras a los cauces. Entonces, ya acercándose a periférico, se entuban al drenaje. No les tomamos ni un metro cúbico de agua a estos dos ríos que tienen agua todo el año. Por supuesto que en temporada de lluvias crece su caudal, pero todo el año tienen agua, incluso en abril, marzo, antes de que iniciara este periodo de lluvias, que ha sido muy atípico, pero cada vez lo atípico se va a volver más típico con el calentamiento global. Pues tomé imágenes junto con drones para tener las mejor vistas, el caudal de agua que llevaban, que era todavía periodo de estiaje, pero el grave problema es la cantidad de basura. Entonces, como tú dices, las plantas de tratamiento son muy importantes, pero también igual de importante es la cultura cívica, el que no estemos aventando basura a los caudales. Y también, bueno, pues en estas visitas me ha acompañado la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Obras, Secretaría de Protección Civil, porque es un tema que abarca muchos temas. O sea, ahorita los asentamientos irregulares están en las laterales de estos afluentes, pero que son lugares donde puede haber deslizamiento de tierras. Por eso incluso subí un punto de acuerdo en pasada sesión para solicitar a la Secretaría de Protección Civil que nos brinda un informe del número de población, de familias, de hogares, de casas que están en riesgo de algún derrumbe, de algún deslizamiento de tierra, sobre todo porque ellos mismos las pueden provocar. ¿Cómo? Porque tienen sus tuberías
virtiendo sus aguas negras a las laderas, entonces ellos mismos están remojando esta tierra que la pueden hacer pues muy vulnerable a los deslizamientos. En fin, por supuesto que te acepto la invitación en la Ciudad de México para hablar y darte cifras también de todo este tema y cómo podemos lograr llegar a desentubar Río La Piedad pasando por separar las aguas negras de los cauces de los ríos. Leíamos con interés su colaboración en un diario de circulación nacional. Rescato del mismo, diputada, qué bueno que esté inmersa en estos temas. Dice usted textualmente, cuando los ríos buscan su cauce en nuestras ciudades, están haciendo lo que siempre hacen, fluir. Si no lo controlamos, lo harán donde menos conviene, dentro de nuestras casas o arrastrando nuestros vehículos. Para prevenirlo, debemos actuar dentro de los umbrales técnicos 65 y 70 milímetros en pocas horas no pueden dejarse pasar sin respuesta. Y sabe una cosa, diputada, a partir de esta colaboración que usted presentó en un medio nacional, podríamos plantearle que usted busque la manera de legislar sobre la responsabilidad de los que son pues los que desarrollan los grandes inmuebles en esta capital y que ellos se comprometan y estén obligados a desarrollar plantas de tratamiento para que asuman de manera corresponsable las ganancias que a ellos arroja esos desarrollos inmobiliarios. A lo mejor es ingenuo plantearle a usted esto, pero llegó el momento en que todos aportemos una cultura de corresponsabilidad en la capital, y se lo digo a nuestra representante popular. Así es, porque además ya toca que renovemos los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial, y para ello, pues ahora hay que pensar que debemos de incluir afluentes a cielo abierto. Yo he hecho toda una serie de propuestas, incluso te comento otras tres muy rápido, en segundos. Una de ellas es que Río Magdalena, que es nuestro único afluente a cielo abierto que sigue atravesando la Ciudad de México, al llegar a los viveros de Coyoacán y topar con Río Churubusco, ahí es donde se entuba el drenaje. Yo estoy proponiendo que en lugar de que en ese punto se entube el drenaje, se le haga una tubería alterna que lo lleve por la lateral de Río Churubusco hasta Canal Nacional, para que el agua de Río Magdalena, en lugar de terminar en el drenaje profundo, termine alimentando Xochimilco, porque Canal Nacional termina en Xochimilco. Entonces sería una forma de que el agua de Río Magdalena no se pierda, lo que no le tomamos. Otro es que hay dos vasos reguladores muy grandes en Iztapalapa. Uno de ellos, el Lago Mayor, tiene 20 hectáreas de territorio y le caben 500,000 metros cúbicos actualmente. Se puede dragar y puede duplicar su volumen y podemos, en lugar de que hoy sean lagunas de aguas negras esperando llegar al drenaje profundo, podemos hacer lagos artificiales. Está Laguna Mayor y está El Salado, a 5 minutos de ahí, ya colindante con el Estado de México. Incluso sería darle 2 Central Parks a Iztapalapa, o sea, cosa muy importante para el esparcimiento y para una mejor calidad de vida de la gente de Iztapalapa. Además, que para la ciudad pueden ser contenedores de agua para el riego de jardines y parques públicos. Ahora, en su condición de vicecoordinadora del grupo parlamentario del PT y por el crecimiento que observa en su bancada esta fracción partidista, preguntarle si cree que también llegó la hora de exigirnos a nosotros no arrojar basura y que tal vez de manera ingenua pensar en que el agua que desciende del río Magdalena ya no se contamine. Eso es ingenuo, eso es ingenuidad. Diputada, le pregunto a nuestra representante popular. Bueno, por supuesto que tenemos que avanzar en una cultura del agua, así tal cual, una cultura del agua, para no verla como un tiradero de basura, porque actualmente, imagínate, la alcaldía Álvaro Obregón tiene 14 presas. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen presas adentro de la Ciudad de México.
la alcaldía Álvaro Obregón tiene 14 presas, pero resulta que estas presas, a diferencia de las presas en el resto del país que se hacen para tomar agua, ¿verdad? Retenerla y después tomarla para el consumo de la ciudad, resulta que estas presas solamente se construyeron para retardar que el agua de los ríos llegue a la parte baja de la ciudad antes de integrarse al drenaje. Entonces, te digo, es un tema complejo porque conlleva generar una cultura de agua que actualmente no la tenemos en la Ciudad de México. Actualmente ni siquiera podríamos casi decir que existen los planes en los programas de ningún gobierno, ¿verdad? Ni del gobierno de la Ciudad de México, ni del gobierno federal. Ninguno de los dos está hablando de recuperar nuestros ríos en la Ciudad de México. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido y por eso entre más gente se una, más población civil, más participación ciudadana se una al rescate de nuestros afluentes, pues va a ser una forma también de presión para que volteemos a ver nuestros ríos, porque una forma de darles la espalda es tenerlos entubados y tenerlos bardeados, porque gran parte de Río Tacubaya está a cielo abierto, pero ¿qué pasa? Pues al lado hay toda una serie de construcciones que es imposible llegar al río Tacubaya sin pasar por propiedad privada. Entonces, es grave el trato que le estamos dando a nuestros ríos, pero eso puede cambiar con voluntad política, sobre todo. Ahora que en su artículo también recogí el término de los monzones, que son muy recurrentes en la región de Asia-Pacífico. Sí. En México ya tenemos que acostumbrarnos a ellos. Yo recuerdo que de niña llegaba yo a escuchar que decían, es que nos dirigimos a un cambio climático, a un calentamiento global, si no hacemos algo, si no cambiamos nuestra cultura con el medio ambiente, con el agua, y había voces que decían, no, es pura mentira, es mercadotecnia. Bueno, ya es una realidad, y tan es una realidad que, por ejemplo, el año pasado y este año en Europa se han registrado altísimas temperaturas que Francia ya anunció que van a empezar a cultivar frutas tropicales. O sea, es impresionante. O sea, van a aprovechar que las temperaturas están subiendo para producir alimentación que antes no podían por su no sé, como su geología, su geografía, por su geografía. Y por ejemplo, este verano Londres registró temperaturas mayores a los 30 grados. O sea, la gente saliendo en short, chanclas, playeritas ligeras y comentando que en sus vidas habían conocido esas temperaturas en su territorio. Y en México, por el otro lado, ahora ya empezamos a hablar del monzón mexicano. O sea, también, ¿cuándo habíamos escuchado hablar del monzón mexicano? Entonces, estamos viendo situaciones inéditas a causa del calentamiento global que ya llegó para quedarse. Y aquel político o incluso partido político que no esté hablando del tema, pues no va a estar hablando de algo tan importante, porque eso va a empezar a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma hasta de vestir, ¿verdad? Ahora con temperaturas distintas a las que estábamos acostumbrados en cada latitud. Oiga, diputada, si en la Ciudad de México, usted también lo refirió previamente, hay 13 ríos y nos acostumbramos a que estos se entubaran. Recuerdo que la jefa de gobierno habló de un programa de rescate, no sé si están sus utopías, pero ella habló de un programa de rescate de esos ríos y particularmente los humedales. Me parece que este sería el momento adecuado para que usted nos precise una nueva legislación que podamos acatar los capitalinos, secundarla desde esta trinchera que es de usted en este mismo propósito. Vaya, se me ocurre hasta hacer maratones o carreras que lleven a la conciencia por tu agua citadino
donde se encuentran estos afluentes, pero usted sabrá mejor que nosotros. Muchas gracias, Federico, porque además tu espacio es uno de los más importantes escuchados en la Ciudad de México. Te tomo la palabra. Los proyectos de utopías en la Ciudad de México, hasta ahorita no les he escuchado el nombre de algún río en lo particular, ¿verdad? No he escuchado ningún nombre. El tema de los humedales es una de las maneras de tratar el agua, ¿verdad? O sea, el humedal per se no es un río, un lago, es un sistema para tratar el agua. La Secretaría de Medio Ambiente está creando humedales en distintos puntos, cosa que es maravillosa, ¿verdad? Porque tenemos demasiadas aguas negras que estamos evacuando de la Ciudad de México en lugar de retener gran parte de esas aguas negras para tratarlas por un lado, y los lodos que salen del tratamiento, convertirlas en fertilizantes. De hecho, es parte de la Agenda 2030 de la ONU, que pues son tratados internacionales que nuestro país tiene signados y que debemos cumplir, porque si no, ¿para qué andamos firmándolos, verdad? Entonces, el llegar, por ejemplo, a basura cero y el hecho de que todo el desagüe que le mandamos al estado de Hidalgo, ¿verdad? A través del drenaje profundo vía Tula, para la Agenda 2030 es agua que debe de llegar destratada y estamos lejos de lograrlo, para empezar, porque no tenemos al día de hoy un programa que lo prevea. Entonces, por eso te digo, en estos temas del agua, pues tenemos todavía muchas tareas que cumplir que ni siquiera las tenemos en nuestro checklist. Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave. Dijeras tú, es que ya está previsto, pero quizás tendremos de retraso 1 año, 2 o 3. No, ni siquiera existe nuestro checklist. Entonces, sí tenemos que hablarlo, ponerlo sobre la mesa, ponerle reflectores y incluso para el rescate de Río La Piedad, yo estoy contando que haya organismos internacionales que participen y que nos ayuden, porque por supuesto que estamos hablando de una obra faraónica que puede ser maravillosa porque le puede dar una cara muy distinta a la Ciudad de México. Imagínate un bellísimo río que atraviese la ciudad, puede generar un corredor también económico muy importante, donde precisamente también yo he estado hablando de la gentrificación. Tengo, de hecho, mucho tiempo hablando de la gentrificación y me da gusto que ya se está poniendo como parte de una agenda. A ver, si recuperamos las laterales de lo que sería Río La Piedad a cielo abierto, esas laterales pueden tener uso de suelos mixto, porque ya vemos que ahora los edificios pueden contener un centro comercial combinada con México puede avanzar su crecimiento. Diputada, ya no podemos seguir construyendo. Diputada, le agradezco enormemente esta exposición donde se ubica para aprender de otras naciones del Cono Sur sus propias experiencias, y en un país que ha sufrido una gravísima sequía como nosotros, que pone hasta en riesgo el cultivo de la papa. Ya lo verá y se lo explicarán allá, pero de vuelta, diputada, nosotros ponemos a su consideración una exposición del embajador de Finlandia, que nos platicó cómo se mantienen vivos 300 lagos que tiene ese país con aguas cristalinas. Ponga usted, si lo puede, está en su alcance, por favor, diputada, al canal del Congreso de la Ciudad, invite al embajador, le acompañamos para que conozca esa experiencia de cómo mantener limpios allá en la Europa nórdica sus lagos. Tal vez esto pueda aplicar acá en la segunda etapa y llevarla a esa planta de tratamiento, y ojalá que también en su quehacer, si hay tiempo, pueda regresar la atención al río Tula, que se convirtió por un decreto del presidente Echeverría en el desecho de la capital de la República. Muchas gracias por atender esta llamada telefónica, y como nuestra representante popular, la invitamos a atender lo que esté en su alcance de estas propuestas ciudadanas. Muchísimas gracias, Federico. Yo soy la agradecida, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias a usted, diputada. Pues para que usted conozca, audiencia,
tenemos la voluntad de una representante popular que está abierta al rescate de los ríos y nosotros aportamos la experiencia de un representante de un cuerpo diplomático para que nos diga, a ver, si en ese país de alto desarrollo y tecnología se mantienen limpios 300 lagos que cuenta esa nación nórdica, ¿por qué el río La Piedad, como dice la diputada, o el río Tula, colega Pamela, ingeniero, no se pueden rescatar? Y esa especie de fertilizante que se rescata del lodo de las aguas negras se puede aplicar incluso para la agricultura de la Ciudad de México. Esa audiencia capitalina, quien nos escuche, puede ser una iniciativa de ustedes, nosotros y la representante popular para darle viabilidad a la capital del país. Gracias a Dios este año llueve, pero lamentablemente esa lluvia no se aprovecha y se pierde y se va al drenaje, al canal profundo, que termina en el Tula contaminadísimo por la responsabilidad de Luis Echeverría y de nosotros también. Bueno, pues ya sabemos, no hay que tirar basura, hay que tener mucha conciencia respecto a contaminar la ciudad, los lagos, los ríos y todo. Vámonos a un corte. Joelito, mándanos a corte y regresamos con otra llamada. No se vayan. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Rompe el silencio. Buenísima. 15:30 AM. Conéctate con Roy en Radio Influencia, donde tú fluyes e influyes. Entérate de lo que pasa en las redes sociales. Únete con nosotros todos los sábados a las 11 de la mañana. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. Estás escuchando Buenísima 15:30 de AM. Siglas XEUR. Con 50,000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56. Colonia Juárez. Código postal 06600. Ciudad de México. Buenísima. Con más ritmo que nunca. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Bueno, pues ya regresamos del corte, Federico, y tenemos otro invitado en la línea, quien nos va a hablar sobre inteligencia artificial, sobre robo de identidad, sobre muchísimas cosas. Este tema es muy importante. Tenemos al diputado Paulo García. Muy buena tarde, diputado, ¿nos escucha? Claro que sí, Pamela, ¿cómo estás? Federico, un gran gusto estar con ustedes y saludar a toda la audiencia. Muchas gracias, diputado, quien también hace la función de vocero de los parlamentarios de Morena ante nuestra tercera legislatura capitalina. Diputado, en esta ocasión ponemos a su consideración, a partir de lo que nos pide la audiencia, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, cómo reglamentar. Ya hay una legislatura sobre el tema, incipiente, y la audiencia le preguntaría sobre todo en el tema de robo de identidad. ¿Cómo puede prever usted como representante popular de los capitalinos esta condición? Y de manera irónica le preguntaba a su servidor antes de regresar al aire, oiga, pues llegará al paso que vamos el día en que inteligencia artificial nos desplace a los locutores y comentaristas de la radio. Buenas tardes, claro, adelante. Correcto, creo, Federico. Pues mira, como bien lo dijiste, la palabra clave es regulación. Nosotros tampoco estamos en contra de la inteligencia artificial, como a veces se nos ha querido señalar de tecnofóbicos o cosas por el estilo. Es una herramienta muy importante y siempre abrazamos los avances científicos, tecnológicos. Incluso la presidenta anunció hace unos días que va a generar un panel, un nuevo esfuerzo público que va a también construir en materia de inteligencia artificial. Pero bueno, la palabra clave es regulación, porque pues tenemos que ir estableciendo ciertos límites. ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, el límite que se tiene que establecer a este acelerado crecimiento que ha tenido
esta nueva forma de tecnología, pues los derechos de la gente y en particular los derechos laborales, el derecho a la identidad. Esos son dos temas que nos preocupan y ocupan para construir legislación en la Ciudad de México. En particular hemos tenido pues mucha comunicación y yo les agradezco mucho su apertura a los actores de doblaje, pues que es este gremio que ha permitido a millones de personas de habla hispana conocer películas, personajes, historias, que ellos a través de su labor, de su doblaje, pues han permitido que muchas personas accedan a ellas. Entonces la preocupación concretamente es que ya ha habido en diferentes países, perdón, ha llegado al extremo de que se han sustituido en películas completas su labor por estos software de inteligencia artificial, lo cual, insistimos, no está mal que exista, pero no puede ir en detrimento de los derechos de la gente. Entonces, la regulación que estamos planteando pues es para atender problemas de este tipo. Como punto 1, respecto al robo de identidad que lamentablemente cada vez es más recurrente. Correcto, ha habido ya iniciativas. Yo subí una en materia de derechos laborales y culturales, pero también han otros diputados y compañeros de legislatura han subido temas para reformar el Código Penal y poder calificar como delito desde luego el robo de identidad, porque también algo que se ha visto es como pues se ha usado esto para modalidades de extorsión, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, pues reproducir la voz de alguien, de un conocido de la persona, con el objetivo de pues hacerla pasar un mal momento y extorsionarla. Entonces, eso también ya hay iniciativas en la materia en el Congreso y nosotros empujamos pues una en particular para proteger el trabajo de los actores de doblaje. Esta fue conocida como afectaciones de inteligencia artificial a derechos laborales, diputado. Correcto. Y ahí, pues bueno, se ha generado una discusión interesante. Yo agradecer también la sensibilidad de la Presidenta de la República, que hace algunos días, cuando hubo una manifestación por parte de ellos en el Monumento a la Revolución, pues ella se expresó en torno a su situación, en torno a las iniciativas que han ido circulando, y ella dijo que estaba de acuerdo en que era importante poder proteger los derechos laborales y limitar que las productoras, las casas que se dedican a construir, a hacer películas, pues no puedan usar este tipo de mecanismos que buscan sustituir a las personas por los softwares. Diputado, diputado Paulo Emilio García González, ahora que revisé este tema, también usted precisó en esa ocasión la urgencia de estudiar cómo afecta el uso de la inteligencia artificial, derechos laborales y en particular de los locutores. Ahora se lo mencioné irónicamente, pero usted nos ganó en esa ocasión y créame que pues ya sentimos ahora sí el fantasma tocando nuestra azotea. Claro, y pues mira, yo creo que obviamente hay un componente de autenticidad que siempre va a dar la voz natural, pero pues ha pasado, por ejemplo, en spots, hubo uno que han señalado con mucha fuerza su rechazo, los actores de doblaje, que hizo, por ejemplo, el propio INE, que es una institución pública, hizo, un contenido en redes sociales, yo asumo no de mala fe, pero usó la voz de un personaje de una caricatura conocida de Dragon Ball. Es una persona, un actor de doblaje que ya incluso falleció. Entonces, sin consultar a la familia, sin ningún tipo de contacto, pues usando estos softwares que hoy son fáciles, la verdad, de conseguir en internet, pues a través de la voz que él él estableció en diferentes producciones, pues importaron esa voz y la usaron para un spot del INE. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que regular. Obviamente, pues siendo instituciones públicas estás doblemente obligado, pero para cualquier persona, si quieren usar la voz, pues se tiene que acudir a la fuente, ¿no? Que es la persona. Entonces, ¿podría convertirse este planteamiento en una iniciativa en la tercera legislatura? Y antes, previamente ya está, desde luego, pero antes, si es posible todavía reconsiderar la convocatoria a un parlamento abierto, diputado. Por supuesto, nosotros ya presentamos las iniciativas, todavía no empieza el proceso de dictaminación, porque como bien saben, estamos ahorita en receso legislativo. Yo creo que va a ser algo que vamos a estar abordando en el segundo año de esta tercera legislatura. Nosotros abriremos todos los espacios, hicimos un primer foro,
en materia de inteligencia artificial, y abriremos el espacio que por ley corresponde al Parlamento abierto, y si hay que hacer más discusiones, conversaciones sobre esto, abiertos nosotros de este lado. Como lo expuso y finalmente, diputado, primero que concluya la comisión permanente, es muy probable la convocatoria a un extraordinario, ya sería en el periodo ordinario a partir de septiembre, cuando se retome este tema que, como usted lo dice, garantice la autenticidad del trabajo y asegure, en el caso de La Voz, que sea una obra creativa y sujeta, desde luego, a derechos. Absolutamente, así será, como lo dice Federico, estaremos en el periodo ordinario a partir de septiembre discutiéndolo, y con la claridad de que tanto un servidor como el movimiento al que representamos estamos a favor de los derechos laborales y no vamos a permitir pues estos esquemas de abuso y de sustitución de las personas por los softwares. Ya por ahí lo veremos, diputado, en la dominguera próximamente. Muchas gracias por tomar esa llamada telefónica. Claro que sí, ya saben que a la orden ahí estamos para informar a la gente de la ciudad. Buenas tardes para usted. Abrazo a los dos. Fue colega Pamela, el diputado Paulo García Moreno, pues fíjate, de Morena. Pero aquí el tema, colega Inge y audiencia, es que no crean en el corto mediano plazo, como ya ocurrió con este personaje extinto, en paz descanse, de Dragon, a quien le fue suplantada su voz, y es una amenaza que los gremios serios de locutores deben retomar para que se cuiden nuestros derechos. Entonces, los serios, porque hay muchos piratas. Entonces, queda abierta esta invitación a ellos y sumarnos a lo que el representante popular asigne en esta capital de la República a través de la tercera legislatura, colega. Oye, bueno, pues mira, solicitan desafuero de Alito Moreno, le imputan desvío de 83 millones de pesos. Ajá. ¿Y por qué haces eso? No, mira, a ver. Ay, Federico. No. Tú y yo siempre vamos a pelear. O estás a favor de lo que ha hecho Alejandro Moreno. Entonces no. le voy a mandar una misiva a los correligionarios. Probablemente en el fondo escondas algo estirpe tricolor. Efectivamente. Entonces eres priista. Ay, ya, Federico Lamón, deja de estarme molestando. Joel, sácame a Federico, por favor. No, eso es objeto. Dame un segundo. Es que tú dices, bravo, vaya. Entonces se supone que no somos partidistas. No, señor es Lamón. partidista y menos. No, es objetivo y puedes criticar a todos los partidos y jamás ponerte la camiseta de ninguno. Necesito a los guardias, sáquenme a Federico. Fiscalía de Campeche formalizó petición ante el Congreso Federal con el argumento de que hay 4 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción del líder del PRI cuando fue gobernador. Vinculan a proceso a 17 exfuncionarios de su gobierno y 2 más obtienen criterio de oportunidad para colaborar con las investigaciones. Fíjate, colega Pamela, que en su momento, derivado de los subsidios que Moreno entregaba a los medios de comunicación, hay un consorcio radiofónico mayor que tenía contratos con Moreno, pero fuertes, y sobre todo en el proceso de sucesión de Campeche, en el cual Moreno no pudo imponer a su sobrino como gobernador sucesor y asegurar con ello la continuidad de un gobierno que no cumplió, porque de manera amañada, de acuerdo con el que fue rector, hay un senador, diputado ahora por Zacatecas, que tiene el nombre José Narro Céspedes, José Narro se llamaba el rector de la UNAM, que ingenuamente pensó que el proceso interno para elegir al presidente del PRI sería transparente, pero no, hombre, ¿cuál? Alejandro Moreno empleó toda la maquinaria y la suciedad de quienes lo patrocinaron para permanecer ahí, y finalmente el señor Moreno se quedó para la eternidad, porque a los priistas, algunos, pues le faltó algo para poderlo relevar, como ocurre hasta nuestros días, pero hay un proceso en su contra. Al político se le imputan uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83,508,000 pesos, unos cuantos pesitos. Oye, pero tiene que comprobar la En autoridad. el escrito turnado a la Secretaría General de la Cámara Baja se señalaron 4 carpetas de investigación que involucran a Alito Moreno. 84 millones, ¿verdad? Ya. Fíjate, 83,500. Fíjate, colega Pamela, que al ingeniero Jorge Díaz Serrano, Que se moche. aún no nacías tú en 83, ¿naciste en 83? No, ya había nacido. Bueno, entonces cuando tenías un año de edad, en 83, el presidente de la Madrid instrumentó ¿ya naciste en el 83, ingeniero? Sí, ya Joel ya tenía como 25 años cuando en el 83. No, entonces ya es tan veterano como yo. No, a ver, entonces, audiencia, le recuerdo rápidamente, al ingeniero Díaz Serrano, por un fraude que no le comprobaron,
más o menos de 60 millones de pesos contra Pemex, o de Pemex contra él, fincado por el presidente de la Madrid a través del presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Congreso, un poblano, Mariano Piñablaya, le fincaron responsabilidad, lo enviaron al reclusorio sur, donde permaneció 6 años por jugar y disputar de la Madrid la candidatura presidencial. Y por una cantidad mayor, que son 20 millones más, el señor Moreno aún despacha como senador de la República, se aprovecha de su fuero constitucional y nadie lo consigna, y es, como dice esta denuncia, probablemente, porque ahora hay que tener cuidado, una gente que tiene mucho dinero. Pero ojalá que la Fiscalía de Campeche fundamente esa acusación. De lo contrario, pues al señor Moreno nadie lo va a tocar. Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Durante su intervención, el senador Noroña, vamos a hablar, aclaró su relación con el expresidente y la actual mandataria. Se ha desarrollado en un marco institucional limitado al cumplimiento de sus responsabilidades públicas, por lo que no existe una amistad fuera de los espacios formales ni una cercanía más allá de los temas relacionados con su agenda política. Esto pues marca una distancia con la presidenta y el expresidente respecto a todo lo que ha pasado con Fernández Noroña. Quien es un precandidato presidencial, él afirmó hace un mes, aquí lo leímos para usted, que Noroña se apuntaba como ya un serio aspirante por parte de Morena, el Partido del Trabajo, para la distante elección del 2030. Y él decía que Marcelo Ebrard y Harfuch estaban arriba, eran mejor posicionados que él, pero esta opinión de Noroña, quien concluye su presidencia de la mesa directiva en este mes, bueno, la próxima semana es agosto, es el último mes en que Noroña será presidente de la mesa directiva, y ya se mencionan los nombres de varias senadoras. A Andrea Chávez es una de ellas, cercana al presidente de la Jucopo, Adán García López, ¿es Adán García López? Bueno, él es el presidente de la Jucopo, y la senadora por Chihuahua, pues se promueve para ser la presidenta de la mesa directiva, pero como ella hay otras más. Y nos recuerda eso lo que ocurrió hace 6 años, cuando Ricardo Monreal evitó que Martí Batres se reeligiera como presidente de la mesa directiva hace 6 años, y llegara en su lugar una senadora tabasqueña, quien ocupó el siguiente año del periodo ordinario o de la mesa directiva del Senado. Bueno, pues tenemos en la línea a Montaño, quien nos va a hablar sobre el Congreso. Bueno, es la jefa de gobierno ya del Congreso, ya estoy enamorada del Congreso. Montaño, muy buena tarde, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Pamela, buenas tardes, Federico, a ti y al auditorio. Sí coincide con el Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo no? Porque la jefa de gobierno acaba de presentar una iniciativa contra el delito de despojo. ¿Qué es lo que se plantea aquí? Pues que el delito de despojo con agravantes pues pueda tener una pena hasta de 22 años de prisión, Pamela. Aquí hay una situación muy importante, es prácticamente la creación de un gabinete integrado tanto por la Secretaría de Gobierno de la México como por la Fiscalía y por otras instancias que obviamente van a prevenir y van a atender el delito de despojo. Esto incluso incluye hasta sancionar a ministerios públicos que estén involucrados en este delito. Y bueno, pues es una situación muy grave ya en México, pues que se maneja mucho lo de la simulación cuando pasa ante un notario público y supuestamente este delito llega a un juez. Toda esta simulación de que hay una situación legal, pues se convierte en despojo, porque no es lo que se llama el desalojo legal, sino un delito que es el delito de despojo, y esto pues ya va a estar muy difícil que organizaciones tanto sociales como criminales que se dedican a este delito pues puedan despojar principalmente a las personas de la tercera edad o a algunas familias que son víctimas pues de fraudes o de situaciones violentas incluso aquí en la Ciudad de México. Federico. Colega Montaño, tocas un tema relevante porque a través de organizaciones sociales hay una que se asentó en el Ajusco hace varios años, tiene un nombre que se dedica a invadir predios. Entonces estos predios, cuando hay un litigio de una herencia o un testamento que no se ejecuta, pues simplemente se asientan ahí y los toman y luego los piden para
con objeto de asegurar una vivienda digna a través del INVI. Con esto se acabaría ese tipo de atropellos. Sí, definitivamente, Federico, porque la jefa de gobierno acaba de anunciar que ante una denuncia, incluso dicen que el delito de despojo se persigue por oficio, lo dijo la fiscal, pero ante una denuncia ellos van a actuar de manera inmediata, tanto en la prevención de que no haya violencia en estas actuaciones que tú dices de las organizaciones sociales, pero también se investiga en el momento precisamente si no hay una anomalía, si no hay una simulación, si no hay un acto ilegal por parte de autoridades, tanto del gobierno de la Ciudad de México como de jueces o de notarios públicos que tengan que ver con esta supuesta invasión o desalojo de organizaciones que, amparados en papeles apócrifos, incluso funcionarios falsos que presentan una credencial y no son funcionarios. Todo este tipo de situaciones el gobierno de la ciudad va a actuar de inmediato y va a evitar este tipo de desalojos, Federico. Omití el nombre de esta organización que se ubica en Calzada de Tlalpan, la buscaba en el Google aprovechando la información, colega Montaño. Es una que se asentó en el Ajusco en el año de 88, invadió una zona protegida, pero ya te daré más elementos. Y una nota adicional, ojalá que en alguno de tus encuentros con la jefa de gobierno le puedas plantear si en sus utopías podría incorporar el tema de la limpieza y rescate de los ríos. Ahí nos decía una diputada local por el PT que está en Colombia viendo este tema que aún no está en las utopías. Ahí te lo fundamentamos y lo enviamos, colega Montaño. Claro que sí, Federico. Y por último, quiero decirte que en esta conferencia de prensa hay una sesión de preguntas y respuestas y se le preguntó precisamente a Clara Brugada si está de acuerdo con esta postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la austeridad que deben de tener los servidores públicos, principalmente los emanados de Morena. Y ella apoya precisamente a la presidenta de México y dice que de acuerdo a los principios y postulados de Morena, pues ni los políticos ni los funcionarios deben de hacer estos viajes tan ostentosos de los que ya tenemos conocimientos, Federico. Gracias por este informe, colega Montaño. Te escuchamos como todos los días y seguimos en las redes de Liberal Metropolitano y Cúspide. Buena tarde para tu persona. Bueno, pues claro que sí, Montaño. Muchísimas gracias. Pues ya estamos al final del programa, Federico. Nada más te quiero decir una nota rapidísimo. La noche de anoche, el director del transporte colectivo Metro, Adrián Rubalcaba, dio a conocer a través de redes sociales un video en el que da cuenta de la que sufrieron los postes. Fueron afectaciones geológicas las que provocaron daños en 3 postes que debido a la inestabilidad de esa parte del suelo se vieron afectadas. Te estamos hablando de la línea A del metro que va de La Paz hasta Los Reyes. No, de Pantitlán a Santa Marta. Ya no me sé las líneas del metro. No, sí, es que es la zona oriente y donde concluye este tren ligero, ¿verdad? O suburbano, y que tiene ahí una reflexión a partir de lo expuesto por el director del sistema de transporte colectivo Metro. Así será. Bueno, pues entonces vámonos, Joelito. Nos tenemos que despedir. Que tengan muy bonita tarde. Federico Lamont, que tengas muy bonita tarde. Muy bonita tarde a toda la audiencia. Mañana regresamos con más noticias. Buenas tardes, audiencia.